Es un placer podernos encontrar para seguir con los estudios de la palabra del Señor. Es un honor para usted y para mí tener esta nueva oportunidad que nos da el Señor para honrarle y para adorarle. Fiesta debe haber en el corazón de cada uno cuando decidimos y sentimos en el corazón reunirnos con ese propósito: alabar, adorar, exaltar el nombre del Señor, darle gracias y por medio de su palabra poder conocerle cada vez más, recibir de Él sus bendiciones, su amor, sus cuidados. Y qué bueno poder experimentar todas esas cosas hermosas que nos da el Señor. Hoy es un día especial, como todos los días que Él nos ha regalado y los que vendrán de acuerdo con su voluntad. Oremos. Amado Dios, es un día más que tú nos das. Es una oportunidad más para aprender de tu palabra, para conocerte y para honrarte. Dios, todos los días vemos las cosas hermosas que haces en el trabajo, en la salud, en la familia, en todo lo personal. Por eso, Señor, te decimos gracias. Siempre estás ahí, atento. Nunca nos dejas. Tú eres nuestro Padre. Y como Padre que ama a sus hijos, les cuida, les bendice y, Señor, estás atento a todas las necesidades. Oh Dios, que tu palabra el día de hoy entre en lo más profundo de nuestros corazones, se apodere de ellos y se sienta, oh Dios, esa necesidad de obedecerla. Señor, gracias por habernos dado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y gracias por todos nuestros familiares y por los amigos que nos rodean. Que tu amor y tu sabiduría, tus bendiciones sean sobre ellos, y también que ellos sientan en su corazón esa necesidad de buscarte y de tenerte como el Rey de sus vidas, y que nuestro testimonio sea un peldaño, un escalón para que ellos alcancen también esas bendiciones. Oh Dios, gracias por la palabra que nos traes hoy, y gracias por tus siervos, y muy especialmente nuestro pastor Luis, que trae la palabra hoy. Hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bienvenido, pastor. Qué buen día hoy, el día que Dios nos ha regalado, el día que Él dispuso para nosotros. Y aquí nuestros ojos fueron abiertos gracias a la voluntad de Dios, que hoy quiso que continuáramos viviendo. Eso tenemos que aprenderlo y agradecérselo, por supuesto. Dios ha querido prolongarnos la vida un día más, un tiempo más. Bendito sea Dios por esa misericordia que tiene para con nosotros y darnos la oportunidad de aprender cada día de su palabra. Eso es bueno. Dios es bueno. Dios es misericordioso y clemente. Qué bueno es nuestro Dios cuando en verdad lo reconocemos. Cuando en verdad conocemos exactamente quién es Él. No solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Pues gracias a Dios por la vida que hoy nos da. Continuamos la serie llevando discípulos a Cristo. El discípulo de Jesucristo lleva discípulos a Cristo Jesús. Y eso es maravilloso. Pero no solamente es maravilloso, es lo que Cristo Jesús quiere que hagamos, llevando a otros a ser discípulos de Él, para que se comparte el Evangelio en todo el mundo y se cumpla aquella idea que Dios tuvo desde el principio de salvar al mundo entero. Sí, esa fue la recomendación que dejó el Señor Jesucristo cuando dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones,
y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la proyección que tiene Dios y que es el deseo que tiene Jesucristo para cada uno de los habitantes de este mundo. Hoy quiero compartir otro tema que lo he titulado, el discípulo ama a su prójimo y por eso le lleva a Cristo Jesús. El discípulo ama a su prójimo y lo lleva a Cristo Jesús para que también sea discípulo, por supuesto. Es cierto, solo el amor nos va a permitir hacer muchas cosas. Y el amor por las personas, el amor por los familiares, el amor por los amigos, el amor por los conocidos y el amor por el mundo es lo que va a generar en nosotros ese impulso que hablamos anteriormente para compartir la palabra de Cristo Jesús. Es el amor. El amor es el generador, es el motor, es el impulsor para llevar el mensaje de salvación a otros. Y fíjese que esta idea se enmarca dentro de la propuesta que Dios hizo a partir de Jesucristo para el mundo entero. Juan 3:16 es el marco perfecto para entender que así es. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa propuesta de Dios, esa intención de Dios, ese deseo de compartir inclusive a su Hijo, es porque ama al mundo. Es porque amó al mundo y ama al mundo. Eso mismo debe haber en el discípulo. Ese amor por las almas, ese amor por la gente, ese amor por aquellos que necesitan la redención y la salvación a través de Cristo Jesús. Así que el amor es el motor, el impulsor, el generador que va a permitir que el discípulo de Cristo Jesús vaya a llevar otros discípulos a él. Es el amor el que hace que vayamos y compartamos la palabra del Señor. Veamos otro de los marcos que presenta las Sagradas Escrituras para aprender que sin amor no podemos ser discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí está. Está planteado como un mandato, como un mandamiento, como una orden. Jesucristo dice: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y a pesar de que se enmarca dentro de un reglamento, dentro de una norma, dentro de un mandato, Él les está diciendo: mire, yo los amé a ustedes no por orden de mi Padre Celestial, sino porque sentí el deseo de amarlos por encima de la decisión de mi Padre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere decir aquí: los he amado y asimismo ámense ustedes por igual. El amor del Señor Jesucristo tiene que ver con el amor que Él ha puesto en nosotros. Ojo, que esto es muy importante. Cuando recibimos a Jesucristo, a su Santo Espíritu, Él nos da ese amor. El amor de Cristo está en nosotros y por eso, con ese amor, podemos amar a otros. Es el amor de Cristo Jesús enmarcado aquí, es el que nos hace amar a los demás.
El discípulo de Cristo Jesús siente ese amor por las almas, siente ese amor por sus seres queridos, por sus seres conocidos y por todo el mundo. Ese es el amor de Cristo Jesús, el que está en nosotros. Y cuando nosotros expresamos ese amor, la gente se va a dar cuenta que en verdad Cristo Jesús está en nosotros, porque su amor, el amor de Cristo Jesús, lo estamos compartiendo con los demás. Ahí está. Esa es la fórmula, o esa es la manera de reflejar nuestra conversión, nuestra vida nueva, y demostrar a otros que somos en verdad discípulos de Cristo Jesús. Hay que amar al prójimo, pero no obligadamente, no con imposición. Hay que amar al prójimo porque uno lo siente. Siente el amor de Dios, pero también siente compasión con aquellos que viven en el pecado, en los vicios, en la vida incorrecta, en la vida desastrosa. A ellos hay que amarlos, pero el amor de Cristo es el que nos permite sentir esa motivación, ese interés por llevarlos a Cristo Jesús y que salgan de esa vida terrible. Veamos algunos ejemplos que nos va a mostrar las Sagradas Escrituras. Hemos dicho que el amor de Dios está en nosotros. El amor de Dios lo hemos aprendido nosotros y por eso sentimos el aprecio, el cariño por las almas perdidas. Veamos ahora cómo ese amor nos lleva a buscar a nuestros parientes para que también sean salvos, para que también reciban el perdón de Cristo Jesús, para que también sean limpiados de sus pecados y tengan otra calidad de vida. Veamos un ejemplo. Hay muchos en la palabra del Señor, pero veamos uno. Allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, encontramos la expresión del amor de una persona para con su hermano. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simeón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bien, la historia nos cuenta que Andrés había llegado a Cristo Jesús, había pasado la noche con Cristo Jesús, había conocido que Él era el Mesías, el Señor, el Redentor, el Salvador, y a partir de ese momento se había hecho discípulo de Cristo Jesús. Andrés se había convertido en verdad en discípulo del Señor Jesús. Solo una noche, solo un día, y ya Andrés estaba pensando en que si él había recibido de Cristo Jesús el perdón, el amor, entonces debía él, Andrés, buscar a su hermano Pedro para que también tuviera la oportunidad de encontrarse con Cristo Jesús y recibir lo que Cristo Jesús estaba ofreciendo. Pedro también necesitaba a Cristo Jesús, y por eso Andrés se convierte en el discípulo que busca a su hermano, a un familiar, a un ser querido por amor. Es decir, Andrés sintió un amor muy grande y tenía un amor muy grande por su hermano Pedro. Y ese amor es lo que hace que Andrés se vaya a buscar a su hermano Simón o Pedro. Lo busca y le dice: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al enviado de Dios, al Redentor, al Salvador. Y dice la Biblia, y le trajo a Jesús. No solamente lo invitó, sino que lo convenció
lo animó a venir a Cristo Jesús. Qué hermoso este pasaje, qué hermosa escena. Andrés diciéndole a su hermano querido, al hermano de su alma, al hermano amado: venga, venga mi querido hermano a Cristo Jesús, porque Él ha hecho grandes cosas conmigo y quiero que también las haga por usted. ¿Qué hizo que Andrés buscara a su hermano? El amor por su hermano, el cariño por su hermano, el afecto grande por su hermano, y lo trajo a Jesús. Y lo trajo, y Jesús lo recibió, por supuesto. Jesucristo conocía a Pedro. Jesucristo tenía planes con Pedro. Y Pedro viene a Jesús y se convierte posteriormente en un discípulo del Señor Jesús. Pedro va a ser pieza fundamental para la obra de Cristo Jesús. Va a ser el apóstol que va a buscar muchas almas, que va a llevar muchas almas a Cristo Jesús. Qué hermosa acción de Andrés. Y qué buena la misión que empezó a cumplir Andrés frente a su familiar, frente a sus parientes. ¿Por qué lo hizo Andrés? Porque sentía un amor muy grande por su hermano Simón. El amor hizo que llevara a su hermano a Cristo Jesús. Y Pedro se convirtió en discípulo de Jesús para llevar otras almas y hacer otros discípulos para Cristo Jesús. Pasaje hermoso, pasaje maravilloso, pasaje ejemplar. Sí, porque el ejemplo de Andrés es para nosotros aquello que nos va a llevar, si amamos a nuestros familiares, si amamos a nuestros amigos, si amamos a la gente, vamos a ser discípulos de Cristo y vamos a llevar a otros para que sean discípulos de Cristo Jesús. Andrés nos da un ejemplo. Hagamos lo que hizo Andrés. ¿Y por qué lo hizo Andrés? Porque ama a sus familiares, ama a la gente, que ese es el principal motivador para llevar el mensaje de Jesucristo a otros. El discípulo, pues, quiere que sus familiares sean salvos. Sí. ¿Cómo se imaginan ustedes estar en la presencia de Dios y los familiares que no conocieron a Cristo Jesús, habiéndolo conocido a través de nosotros, estén en el lugar de tormento, estén en otro sitio pagando el pecado que hubiera sido posible ser perdonado si le hubiéramos llevado el mensaje de salvación y de vida eterna? La negligencia de muchas personas que no son discípulos, porque el discípulo se conoce es por llevar almas a Cristo Jesús. La negligencia, la pereza, la falta de amor y de compromiso con los seres queridos puede llevar a muchas almas al estado de condenación y de perdición. La tarea hay que hacerla y de manera urgente. Hay que hacer que nuestros familiares conozcan de Cristo Jesús, sean llevados a Cristo Jesús, y nosotros que hemos sido salvados, redimidos y perdonados, debemos ser discípulos de Cristo Jesús. Si somos discípulos, entonces amaremos a nuestro prójimo y le comunicaremos las buenas nuevas de salvación. Veamos unos ejemplos de cómo el amor por los familiares hace posible que sean llevados a Cristo Jesús. Veamos dos ejemplos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, versículo número 24, dice: Hechos capítulo 10, versículo 24. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿El contexto cuál es? Es que resulta que
Cornelio, que era un hombre piadoso, que era un hombre que oraba, que era un hombre temeroso de Dios, recibió una visión que debía enviar por Pedro para que viniese y le predicara la palabra del Señor Jesucristo. Y así lo hizo, envió por Pedro. Pedro iba a llegar a donde estaba Cornelio, y Cornelio no esperó a Pedro solo. No quiso escuchar a Pedro solo, sino que convocó a sus familiares y amigos para que juntos, el grupo con familiares y amigos, pudieran escuchar las buenas nuevas de salvación. Interesante, ¿verdad? Cornelio invita a sus familiares y a sus amigos a escuchar a Cristo Jesús, a que tengan ese privilegio de conocer las buenas nuevas, las nuevas de salvación, de vida eterna y de cambio de vida. Cornelio no fue egoísta. Cornelio no tomó para sí únicamente el privilegio de escuchar la palabra de Dios a través de Pedro, que hablaba de quién era Jesucristo y cuál era su misión. Cornelio, pues, también es un ejemplo, porque Cornelio invita a sus familiares y amigos para escuchar la palabra, porque los ama, porque siente un gran afecto por ellos, porque quiere que también ellos reciban perdón, salvación, vida eterna y nueva vida. Ese es el amor de Cornelio. Lo hace porque siente que ellos también necesitan de Cristo Jesús, que ellos también deben ser perdonados y salvados. Ese amor es el que hace que Cornelio los invite a escuchar la palabra de Dios. Y si ustedes miran el último versículo del capítulo número 10 de Hechos, todos los que estaban allí, sus familiares y los amigos, se convierten al Señor Jesucristo, se bautizan y comienzan una vida cristiana. Pasaje interesante, leas el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles y vemos esa actitud de Cornelio. Ama a Dios, pero también ama a los suyos. Ama a Dios y ama a su prójimo. Y aquí se cumple en Cornelio que en verdad es una persona que siente afecto por los que le rodean. Otro ejemplo, allí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuál es la historia aquí? El carcelero en la ciudad de Filipo se iba a matar porque hubo un gran terremoto, y en esas prisiones, en esa cárcel, estaba Pablo y Silas, y habían sido puestos presos porque predicaban el evangelio. Y cuando hubo el gran temblor y las puertas de las celdas se abrieron, el carcelero pensó que se habían fugado los presos y que él tenía que responder por la fuga de los presos. Y había una ley: carcelero que dejara ir a los prisioneros sería muerto, pero no solamente muerto él, sino que también su familia debía pagar por el haber permitido escapar a los presos. ¿Y cómo iba a pagar la familia? También con la muerte.
O sea, que la ley era, si encontraban culpable al carcelero, a él y a su familia los mataban. Por eso él tomó la decisión de matarse. Al matarse ya no podían matar a la familia y se iba a matar para preservar la vida de sus familiares. ¿Y por qué él iba a tomar esa decisión? Porque amaba a los suyos, amaba a su familia, amaba a sus parientes. Ese fue el amor que él sintió o que sentía por sus seres queridos. No quiero que le hagan daño a ellos, no quiero que los maten por mí, por eso yo me voy a quitar la vida. Un gesto de amor, un gesto de afecto hermoso, un gesto de sacrificio, pero que le iba a permitir que su familia siguiera viva. Eso es el afecto que el carcelero sentía por sus familiares. Y el afecto era hasta morir por ellos. Hermoso, ¿verdad que sí? Pero ahora el apóstol Pablo, cuando ve sus intenciones, conoce sus intenciones, le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Eso fue un alivio para el carcelero. Eso le dio tranquilidad. Pero también le hizo pensar y reflexionar que estos dos hombres presos allí tenían un mensaje, y un mensaje también para él. El mensaje de Cristo Jesús, Salvador, Señor, Redentor. Y entonces él les hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, ¿cuáles son las condiciones para que ese Cristo que ustedes tienen, ese Jesucristo a quien ustedes predican y alaban, yo también lo quiero tener? Yo también quiero tener la presencia de ese Cristo Jesús. Quiero estar gozoso como ustedes están gozosos. Quiero compartir de Jesucristo a otros lo que yo veo que ustedes hacen. Precioso. Preciosa la decisión que toma este hombre y el impulso que siente. Yo quiero tener a Cristo Jesús. Yo quiero tener a ese ser que ustedes tienen y que los hace estar felices, que los hace compartir la palabra, que no les da temor de estar en un lugar como este. Hermoso, me parece muy preciosa la historia de este carcelero. Entonces el apóstol Pablo le dice que si crees en Cristo Jesús será salvo él y su casa. Pablo entendió que el carcelero no solamente estaba pidiéndoles la información y la manera de llegar a Cristo Jesús, sino que él también quería que su casa, su familia, también pudiera tener esa oportunidad de llegar a Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice: serás salvo tú y tu casa. Bien, ¿qué sigue? La historia nos cuenta que este carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, y allí el apóstol Pablo les compartió el mensaje a todos los suyos, al carcelero y su familia. Este hombre, el carcelero, comienza a ser discípulo del Señor Jesús antes de conocer la palabra, antes de tener vida eterna, antes de ser redimido por Cristo Jesús. Miren lo interesante, ¿no? ¿Y por qué lo lleva a su casa? Él hubiera podido decirles: bueno, aquí, díganme ustedes aquí a mí cómo ser salvo. Pero el carcelero, por amor a sus parientes, por amor a sus familiares, invita a Pablo y a Silas a su casa para que compartan el evangelio con los suyos. Y sí, el apóstol Pablo habla con todos sus familiares, les habla de Cristo Jesús, se convierten, se salvan todos, Jesucristo los redime y finalmente se bautizan, y toda la familia del carcelero es salva por el carcelero que sintió amor por los suyos y llevó a los mensajeros a que les hablaran del Señor Jesús.
Esto, por supuesto, trae felicidad a la casa, trae otro ambiente, se ponen gozosos, y esto es lo que se quiere. La casa, o sea, la familia, deben todos conocer de Cristo Jesús. Y cuando eso ocurre, la familia cambia de mentalidad, cambia de sentimientos, cambia de conductas. Y esto va a producir que esa familia sea una familia de gozo, una familia adoradora, una familia estudiosa de la palabra del Señor, una familia convertida, una familia para los cielos. Sí, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su familia para que le hablaran de Cristo Jesús por amor a ellos, por amor a ellos. La conclusión de este mensaje es el siguiente. Sí, solo por amor hacemos muchas cosas. El amor es el impulsor que nos lleva a hacer grandes cosas, inclusive hasta el sacrificio, porque si amamos no nos importa lo que debemos hacer por los demás. Por amor, solo por amor podemos hacer grandes cosas. Y así como el amor de Cristo Jesús se sacrificó, sufrió, murió, así nosotros sentimos amor parecido para ir a otros y compartirles la palabra de Él. Así lo hizo Andrés, compartiendo la palabra de Cristo Jesús e invitándolo a su hermano Pedro para que buscara de Cristo Jesús y recibiera de Él la salvación, la vida eterna, y luego se convirtiera en discípulo del Señor Jesús. Así lo hizo también Cornelio. Cornelio invita a su familia para que escuchen la palabra del Señor y todos juntos se bautizan y reciben el Espíritu Santo. Y así también, por amor, lo hizo el carcelero de Filipo. Llevó a su familia para que fueran salvos y tuvieran la vida eterna. Como aplicación a este mensaje, pregunta: ¿sientes amor por los tuyos? ¿Amas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus primos, a tus parientes en general? ¿Los amas en verdad? ¿Quieres el bien para ellos? ¿Quieres que sean salvos? ¿Quieres que estén contigo en los cielos? Mira que si esto lo sientes, si las respuestas son sí, los amo, debes ir de inmediato. Debes hacer un plan de compartir la palabra de Jesucristo para que ellos se salven cuanto antes. No saben, no sabes cuándo van a partir. Por eso apremia el llevar el mensaje. Apremia el compartir el amor con los tuyos, con los familiares, con los amigos. Hay que hacerlo con urgencia para llevar este mensaje. ¿Los amas? Esa es la pregunta, ¿no? Y es la pregunta que le hace Jesucristo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Y le dijo por tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo. Si amamos a nuestros familiares, amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros parientes, amamos a Cristo Jesús, vamos a llevar su palabra a ellos. Vamos a compartir el Evangelio. Vamos a buscar que ellos también sean salvados, sean transformados y tengan vida eterna. Hoy es el día. Amas a tu familia, ve y predícales la palabra del Señor. Amas a tus amigos, ve y predícales. Amas a tus conocidos, ve y predícales. Amas al mundo, ve y predícales. Anuncia que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Hoy, pues, es el comienzo de un nuevo día para ti. Conviértete en un discípulo, llevando discípulos a Cristo Jesús. Espero que lo hagas. Espero que inicies este proceso. Dios te va a ayudar, Dios te va a acompañar, Dios te va a bendecir. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Dios nos bendiga grandemente.